Él es Leonardo Fabre, es porteño, nacido en el barrio de Flores en 1950, hincha de Gremia, y en 1981 comenzó su militancia sindical que continúa hasta el día de la fecha. Entre sus responsabilidades políticas y sindicales se destacó como congresal nacional del PJ y como secretario de Seguridad Social de la CGT. Fue reelecto secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social con el 87% de los votos de sus compañeros y compañeras trabajadoras. Y ya lo tenemos en línea para conversar con charlas con olor a tinta, así que Omar, ya lo podés saludar a Leonardo Fabre. Leonardo, buenos días, querido compañero y amigo, un gusto tenerte con nosotros. Buen día para todos. Gracias, Omar, por esta llamada, muy amable. No, por favor, quiero decir que Leonardo Fabre, para nuestros oyentes, para nuestras compañeras, compañeros canillitas, los oyentes de la radio, seguramente del campo sindical es el hombre que más conoce el sistema previsional. Pero no solamente eso, fue quien más luchó por el sistema previsional, quien junto con Hugo Moyano, con Amado Boudou, con el gobierno de Néstor Kirchner, pusieron todo para recuperar aquella estafa que habían hecho las AFJP con el sistema previsional argentino. Así que nadie mejor que vos, Leonardo, para charlar un ratito en estos 20-25 minutos que tenemos, junto con Carlos Vila, que es el secretario general junto a nuestro gremio, y tiene la misma dificultad que vos, es de Racing, así que tienen el mismo problema en ese sentido. Claro, porque ustedes dicen que son tan peronistas, que Perón era de Racing, entonces ustedes son de Racing, pero bueno, ya él te va a preguntar también alguna cosa, seguramente. Y bueno, Leonardo, lo primero que te quiero preguntar, porque bueno, está en danza todo el tema previsional nuevamente y la discusión, porque está el fondo, y sabemos que cuando viene el fondo, una de las tres verdades que tienen ellos es el sistema previsional, la reforma laboral y el tema fiscal. Pero te quería preguntar, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, he visto que he estado invirtiendo en acciones citrícolas en San Miguel, también hay un tema de gasoducto troncal en Córdoba. ¿Cómo está eso? Vos que sos un experto en todo este tema, nos gustaría que les informes a los oyentes. Es muy bueno saber. Sí, primero, Omar, felicitaciones por la iniciativa del programa. Siempre es buena la comunicación. Y bueno, respecto al FGS, nosotros participamos justamente representando a CGT en un consejo asesor desde que nació el FGS. Si bien nosotros no estamos desde aquel momento, pero sí a partir de los primeros 3-4 años de ser recuperado, digamos. Ajá. La última reunión la tuvimos todavía con Alejandro Banoli, o sea que fue anterior al 1 de mayo, porque el 1 de mayo asumió Fernanda Raberta. Desde la asunción de Fernanda Raberta no hemos tenido ningún tipo de reunión. Los asesores, por supuesto, todo ad honorem. El Consejo de Asesores es una institución que, por supuesto, es parte del FGS. Hay un representante por la Cámara de Diputados, otro por senadores, un representante por cada Cámara de Comercio y representantes de los jubilados y pensionados y representantes del gremio nuestro y de CGT. Es un consejo grande que más de una vez hemos tenido que intervenir fuertemente para evitar algunas cosas, como la situación de Qatar, ¿te acordás? Con Blaquier como director del FGS, y tuvimos que hacer algunas denuncias penales y cuestiones que lo han preservado el FGS, y hoy imagino que el tema de la cuarentena y todo lo que nos está llevando como perjuicio la pandemia ha hecho que se congelen estas reuniones. Por lo menos desde marzo
que inclusive debutó ahí Vanoli como miembro titular del FGS. Desde ese momento no tuvimos otra reunión. Ni siquiera nos han participado. Bueno, el estilo de Raberta es muy especial, pero ni siquiera nos han participado de las novedades del FGS, salvo las que se informan, que también son muy escuetas, a través de la página de internet, ¿no? Porque ahí se manejan las inversiones. ¿Y cuánto está el fondo hoy, Leonardo? Mira, lamentablemente con los valores que el dólar va teniendo, hoy estamos en la mitad de lo que éramos, ¿no? 30.000 millones de dólares aproximadamente, de los cuales más del 90% está en papeles públicos, deuda pública argentina. El FGS es el acreedor más importante de la República. O sea, es el banco prestamista más importante que tiene cualquier gobierno de Argentina. Y además, bueno, todas las acciones que hemos heredado de la etapa anterior de la superintendencia de FJP, que fueron muy bien cuidadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y que nosotros humildemente creo que hemos preservado durante el macrismo, que ahí sí sufrimos algunos cambios que son trascendentes para el sostenimiento del sistema. Por ejemplo, la prohibición de vender acciones sin la aprobación del Poder Legislativo a través de los representantes de senadores y diputados, cuestión que sí hizo Caputo en su momento, y también le costó el cargo de dirección, porque también hicimos una denuncia penal en ese caso. De acuerdo a la denuncia que hizo a Pop, sí. Sí, y así, un poco hablando en criollo, a las piñas, porque hasta hemos hecho un par de movilizaciones a la puerta del FGS, cuando no fuimos escuchados como consejeros. Así que es una lucha permanente. Este paréntesis que produce esta enfermedad global hace que no tengamos la actividad normal, porque en general siempre tenemos una reunión cada 2 meses, más o menos, ¿no? Ajá. Otra pregunta que quiero hacerte, y ya después lo voy a dejar a Carlos Vila, secretario adjunto, y a Picón al final, para que te pregunten, Leonardo, ¿cómo ve el gremio, vos en particular, siendo un experto en esto, y tu organización sindical, la nueva polinómica para los jubilados? Interesante escucharlo de la voz del hombre del movimiento obrero que más conoce y sabe de esto. Para nosotros es muy importante, Leonardo. Te mencionás el tema de la ley de movilidad, ¿no? Exactamente, por eso dije la nueva polinómica, exacto, sí, la ley de movilidad. La ley de movilidad, bueno, esta ley que se va a reponer, digamos, es una creación de Amado Vudú, aunque ahora ya nadie lo quiere nombrar, parece. Hay que reivindicarlo, Amado, hay que reivindicarlo siempre. Evidentemente, yo escuché a la directora y bueno, no importa. La cuestión es que la ley ha sido muy buena cuando Amado controlaba las cosas, digamos. No solo como director ejecutivo, sino, ¿te acordás? Después él pasa al Ministerio de Economía como ministro. Fueron los años gloriosos donde Argentina creció a tasas chinas, ¿no? A partir del 2006 más o menos, hasta el 2011. Entonces, la ley en ese contexto funcionó fantásticamente, ¿no? Ahora, aplicándola en este contexto actual, claro, no te olvides que el cómputo, a través del cómputo de esta ley, tiene que ver con la recaudación fiscal y con un promedio salarial. El RIPTE. Y bueno, la recaudación fiscal ya sabemos cómo está, y ni que hablar de nuestros salarios. Imagínate que el gobierno nacional nos propuso un 7% de aumento salarial a los trabajadores del Estado, y también lo hizo en ANSES. Bueno, en ANSES logramos
elevar un poco eso con presionando mucho, pero la crisis de los salarios es muy evidente. Si el aumento de los jubilados va a depender de los salarios, estamos al horno, ¿no? Y aparte los impuestos de crecimiento fiscal, si bien hubo un pequeño ahora que nos da alguna esperanza, un pequeño crecimiento, y a la vez también tenemos la esperanza de que ya hemos tocado fondo, como siempre pasa en nuestra economía, que tocamos fondo y después salimos, en especial habiendo un 70% de capacidad ociosa de la industria argentina. Todo eso es esperanza, digamos, es esperanza, pero la verdad que en este momento ni siquiera esta ley nos va a dar la posibilidad de un buen aumento para los jubilados. Va a tener un aumento muy humilde, como que estamos viviendo. Exactamente, amor, exactamente. Leonardo, le doy paso al secretario general junto nuestro, Carlos Vila, un racinguista y peronista. Un abrazo, un gusto grande, mucho gusto. Él también. Bien, ¿cómo te va, Leonardo? Venimos de capa caída, pero nos vamos a levantar. Seguro que sí. Así somos los argentinos. Así somos los... te voy a sacar un poquito de tema, el que estaba tocando más. Sos notoriamente conocido por tener diferencias con la cúpula de la CGT. Hace una semana aproximadamente, esta CGT se pronunció con críticas al gobierno en distintos aspectos. Me gustaría saber tu opinión sobre esas críticas y también preguntarte sobre el futuro de la CGT, ya que esta CGT tiene mandatos ya vencidos y está próximo a tener una nueva elección de autoridades el año que viene. Y me gustaría saber tu opinión, porque acá con Omar hoy temprano estábamos explicando cómo deberían ser a futuro las elecciones de los cuerpos orgánicos de la CGT. Bueno, nosotros tenemos una vieja lucha, ¿no? Desde el MTA hasta acá. Si bien tuvimos finalmente la conquista de haber llegado a la CGT oficial, no oficialista, sino la CGT oficial, en el 2008, sí, más o menos, antes, porque primero hubo una organización un poco especial de tripartismo, ¿no? Una cosa que es un invento que no figura en el estatuto de la CGT. Pero bueno, aquí en aquel momento sirvió como para lograr una unidad con estos gremios que sí, que yo he criticado durante toda mi militancia. De hecho, yo, siendo delegado de base, participé en la CGT Brasil con Saúl, como tantos jóvenes de esa época. Así que digamos que empezamos, ya nacimos no oficialistas, digamos, ¿no? En ese momento Triaca era secretario general en el gobierno militar, ¿no? El secretario general de la CGT oficialista. Es como que tenemos el karma ese de que la institución a nivel oficial normalmente está en manos normalmente ha habido excepciones en este periodo del 83 hasta acá, pero normalmente está en manos de personajes poco confiables por parte del movimiento obrero. Y ahora no es una excepción, digamos. Y evidentemente eso sucede porque nosotros tenemos un régimen electoral que evidentemente privilegia la cantidad
sobre la calidad, digamos. El gremio más grande de la Argentina es, a nivel cantidad de afiliados, si no me equivoco, es el gremio de comercio. Y así la mayoría, y bueno, se juntan 5, 6, 7 gremios que masivamente representan cantidad de afiliados muy grandes, y desde allí organizan mesas chicas, como le llamamos nosotros, desde donde te manejan los intereses del movimiento obrero argentino en toda su extensión, desde los intereses más importantes, que son los intereses nacionales, hasta todas las relaciones internacionales también. Y bueno, yo alguna vez, en época menemista, o de la Alianza, no recuerdo bien, mandamos cartas documento solicitando la modificación del estatuto interno y que la comisión directiva, el consejo directivo, se vote en forma directa. Una utopía, ¿no? Para mucha gente en aquel momento. Hoy ya no es tan utópico. Pero eso sería lo más trascendente para tener una CGT no solo legal, sino también legítima, ¿no? Leonardo, voy a pasarle ahora a Néstor Picone, quien conduce con nosotros el programa, y también un hombre que proviene del sindicalismo argentino, además de periodista y sociólogo, le gusta mencionar las tres cosas, un agudo descriptor de la realidad, así que te va a hacer alguna pregunta a él también. Néstor. Con todo gusto. Gracias, Omar. Leonardo, muy buenos días. Lo primero, decirte que hay un oyente que se llama Marcelo Oficina, dice: un saludo para Leonardo Fabre, éramos amigos delegados del edificio de Piedras 353 de la Caja de Industria y Comercio, en los comienzos de la década del 80, un gran compañero, sí, y nos manda recortes de diarios con foto tuya, la de él y otros compañeros. Pararán por 48 horas en el gremio de la previsión social. Digo, todo lo que vos decías recién en la historia que charlabas con Omar y cómo es el sindicalismo y con Carlitos Vila, tener un oyente que ratifique eso no es menor. Quiere decir que resistís un archivo. Y además decirle a todos los oyentes, Omar, que Leonardo es uno de los primeros sindicatos que ayudó a Radio Rebelde, poniendo un programa acá en la radio, así que es un hombre de Radio Rebelde. ¿Cómo ves vos el tema de la comunicación, Leonardo? Haces música, te metes en televisión. ¿Cómo crees que el movimiento cantor obrero... de tango, gran cantor de tango, tiene programa de televisión, juegan toda la cancha, podría tener un jugador así que hoy le falta a Vila y a él decirle, le falta un jugador de eso. No, por eso le pido a él una opinión sobre qué le falta o qué cosas podría aportar el movimiento obrero también en el tema de comunicación. No son tantos los que se atreven, como en este caso vos, Omar, Vila, hay algunos más, pero muy poquitos que se atreven a tener su propia voz en los medios de comunicación. Muy importante. Lo que pasa es que la personalidad en general... Primero quiero mandarle también un abrazo a Marcelo Oficina, que éramos delegados, sí, ¿verdad? Yo era de Córdoba 720, el edificio que actualmente está la dirección ejecutiva, y Marcelo era del edificio Piedras, donde ahora está informática ahí, y nosotros fuimos elegidos, Marcelo y yo en aquella época, como representantes. Era tan extraordinario ese momento del 83 que el cuerpo de delegados del gremio prácticamente conducía al sindicato. El secretario general casi era te diría, uno más. Y cuando tuvimos que tener la representación en aquella CGT de Brasil, el cuerpo de delegados eligió a 2 delegados, y uno fue Marcelo y otro yo, me acuerdo. Por eso que Marcelo conoce nuestra historia tan bien. Esto por un lado. Por otro lado, la comunicación es clave, inclusive adaptándonos a las nuevas metodologías.
a todas estas herramientas para combatir justamente algo que ustedes estaban hablando. Yo estaba escuchando el programa respecto a los monopolios. Hay no solo un monopolio como Clarín, sino son varios monopolios que están prácticamente, son una UTE, ¿no?, de monopolios, y esto hace que sean muy poderosos, y invadan totalmente el pensamiento nacional. Entonces, los que tenemos alguna facilidad para la comunicación, sea por lo que sea, en mi caso, porque yo vengo también del mundo del arte, mi padre era músico profesional y yo también viví de la música durante muchos años. Siempre fui peronista, eso sí. La marcha era lo primero que cantaba, pero digo, entonces es como que tengo cierta predilección o predisposición a buscar una comunicación masiva. Por eso que en la medida de lo posible hemos tenido y tenemos programas de radio y también programas de televisión. En las radios, en el caso de Radio Rebelde, a mí me emocionó lo de Radio Rebelde durante la etapa macrista y dije, hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla, como a C5N también. O sea, de los pocos medios que teníamos, había que apoyarlos. Y digamos, lo charlamos en comisión directiva y todos opinamos lo mismo, que había que apoyar a los pocos medios que teníamos. También salieron algunos diarios, algunos todavía están, otros lamentablemente cerraron, pero hemos tratado humildemente, con la humildad de un gremio, somos el gremio mayoritario de ANSES, pero no dejamos de ser un gremio mediano o chico, porque nosotros somos 14.000 trabajadores en ANSES, o sea, recién hablábamos de comercio, que tiene casi 1 millón de afiliados, imagínate, y nosotros, comparados a estos grandes gremios, somos cuantitativamente más pequeños, pero a veces lo pequeño se hace grande, ¿no? Lo pequeño se hace grande. Me acuerdo que un compañero me decía, pero che, vos no sos petizo, pero más o menos. Digo, che, mido unos 70, tan petizo no soy, unos 70 no es mucho, pero tampoco es tan poco. Y después éramos jóvenes, y me dijo después, pero arriba del escenario te agrandás. Y eso, bueno eso es lo que pasa. Claro, eso es lo que pasa con los que por ahí tenemos gremios cuantitativamente pequeños, pero cuando salimos a la calle, cuando salimos a debatir ideas, cuando salimos a la lucha, ahí nos agrandamos. Y fundamentalmente cuando tenemos ideología, ¿no? A nosotros, nuestros padres fundadores nos dieron la vida como trabajadores, nos organizaron, nos dieron ideología a través de Perón y nos dieron un corazón enorme a través de Evita. Y creo que eso hace que seamos realmente poderosos, que podamos sobrevivir a dictaduras, a genocidios, a golpes de Estado, a todo lo que hemos sufrido en el caso de mi generación. Éramos chiquitos y veíamos pasar los aviones y las cosas. La Argentina vivía con un golpe de Estado tras otro, pero mi viejo también me enseñó, sin hablar demasiado, la mejor enseñanza son los actos. En 1955 yo tenía 5 años y 2 días después, más o menos 2 días, sí, después del bombardeo, o 3, vivíamos en Paso del Rey, y donde yo me crié. Nací en Flores, pero Leonardo, vos sos un hombre de radio, de comunicación, te tenemos que agradecer tu paso por Rebelde, te sigo queriendo
como es el nombre de tu por programa. por supuesto. Te saluda Omar y cerramos porque tenemos que entregar el aire, Leonardo. Te cierro en 2 segundos. Mi viejo me llevaron a la Plaza de Mayo, los dos, mi papá y mi mamá, 3 días después del bombardeo. Y mi viejo me mostró lo que había quedado, me acuerdo que estaba la Marina y muchos coches destruidos, micros. Y mi papá me dijo, hijo, no te olvides nunca de esto. Y no me olvidé. Leonardo, querido, porque te sigo queriendo, Jorge Valdés y Juan D'Arienzo, lo habrás cantado más de una vez. Te mando un abrazo enorme con el corazón. Te sigo queriendo, sos un compañerazo de fierro. Y bueno, esperemos que prontamente el año que viene volvamos a tener la CGT combativa que los trabajadores y las trabajadoras quieren. Abrazo con el corazón en nombre de todo el equipo, de Carlos Vila, de los Canillitas. Felicitaciones, abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Igualmente.